Bien, ¿cuál es el resultado de esta fase 5, este paso 5? La convicción de que el trabajo a realizar tiene fuentes confiables y actualizadas y una lista de fuentes confiables y actualizadas sobre el tema. Por ejemplo, cuando ustedes van a presentar la tesis, el que vaya a hacer tesis, que no todos hacen tesis, pero el que quiera hacer tesis, una de las cosas que los tutores le dicen siempre y que el jurado le pregunta es ¿cuáles son sus fuentes sobre el tema? O sea, dígame al menos un autor relevante en el tema que usted investiga. Entonces usted tiene que nombrar a un autor que sea reconocido mundialmente en el tema que usted está tratando. Y debería aparecer en la bibliografía material sobre ese autor. Porque esa es una de las cosas que le hacen los jurados a los tesistas. Cuando van a presentar, le dicen, ¿usted se basó en cuáles autores? Dicen, bueno, este. Ajá. Pero el especialista a nivel mundial sobre ese tema es el doctor tal. Y no aparece ahí. Y entonces usted dice, ah, mire, es que yo no lo sabía. Y ya eso es puntos menos. ¿Ve? Porque se supone que en esta parte de búsqueda en profundidad es para eso. Es para encontrar quiénes son los cabecillas a nivel mundial sobre eso y leerlos. Buscar algo que ellos hayan escrito y leerlo porque eso nos da confianza de que nosotros estamos trabajando con información de última generación, o sea, que no estamos trabajando con eso lo llaman refritos. Refrito es cuando alguien escribe sobre algo que ha escrito otro y que ese lo escribió sobre otro y otro y otro, eso lo llaman un refrito. Bueno, entonces tenemos que irnos a fuentes originales. Bien. Después que pasamos el paso 5, nos vamos al paso 6, que es una lectura estructurada. Esto significa lo siguiente. Ustedes van a tomar los 3 o 5 documentos que hayan encontrado más importantes y relevantes sobre el tema, de autores reconocidos, tal, y los van a leer. Pero aquí hago énfasis en lo siguiente. La lectura en ciencias, la lectura de documentos científicos, no se lee igual que la literatura. No se lee igual que la literatura. Si usted se pone a leer documentos científicos como si fuera literatura, usted está perdiendo el tiempo. Y además se va a cansar en media hora y lo va a abandonar. No se leen igual. Se hace una lectura estructurada. Eso significa escanear el documento buscando respuestas. O sea, cuando uno lee un documento, que a lo mejor tiene 5 páginas o algo así, uno no lee las 5 páginas. Uno escanea el documento con los ojos, buscando respuestas. ¿Y cuáles son esas respuestas? Las respuestas están en una tabla que está ahí en el PowerPoint, ahí en la lámina, al lado derecho. O sea, usted está buscando, por ejemplo, nombre del documento, autor del documento. ¿Cuál es la referencia bibliográfica de ese documento? ¿Cuáles son las palabras claves de ese documento? ¿Cuál es la ubicación de ese documento? Y la más importante de las casillas ahí es la descripción del aporte que da. En la descripción del aporte, digo que es la más importante porque ahí es donde uno coloca, por ejemplo, cuál fue la pregunta de investigación que se hizo ese autor. ¿Cuál fue su hipótesis? ¿Okay? Y todo eso lo va colocando ahí en esa casilla en blanco que ustedes ven. ¿Cuál fue su hipótesis? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Okay? Entonces, por eso digo que es escanear el documento. No es leerlo como una novela. Porque eso no está hecho para leer como una novela. Está hecho para escanearlo, sacar información puntual. Por lo general, lo que hace uno es leer primero en el documento, leer el título. O sea, fíjense esta estrategia que les doy. Leen el título y ven si el título se adapta a su punto focal y al tema. Si pasa esa prueba,
bueno, que ya se supone que la pasó en el paso 5, ¿no? Pero digo, para efectos de la lectura estructurada, ¿no? Ok, si pasa esa prueba, van a leer lo que se llama el resumen. El resumen es la primera parte del documento científico, siempre. Ya eso lo estudiaremos más adelante cómo se hace. Pero la primera parte se llama resumen o abstract. En inglés se llama abstract. Eso hay que leerlo. Son apenas 200 palabras y tienen que ser 200 palabras, porque eso es así. O sea, eso ya está definido a nivel mundial. Son 200 palabras que hay que leer. En esas 200 palabras, usted tiene un resumen de todo el documento. Te lee eso, ¿ok? Y después se salta todo el documento, se lo salta y se va hasta las conclusiones, que es la última parte del documento. Y lee las conclusiones. Una vez que usted leyó las dos, entonces usted dice, ok, de aquí me interesa leer ahora, por ejemplo, los resultados que obtuvo este investigador. Y salta a la parte de resultados que debe estar en la mitad del documento aproximadamente. ¿Okay? Y ahí puede ir ya leyendo otras cosas, como por ejemplo la metodología que usó, etc. Pero fíjense que estamos leyendo salteado, no estamos leyendo como una novela, estamos escaneando por partes. Entonces, muy importante esto para que no pierdan tiempo y no se aburran, porque si no van a terminar cansados y van a decir, no, yo no sigo leyendo esto. Olvídense de leer como novelas, porque no son novelas. Ok, listo. Entonces, ahí todo lo que yo acabo de leer lo dice allí en esa lámina. Dice que tienen que hacer una lectura veloz de leyes o reglamentos, descartar lo no significativo, resaltar o copiar lo significativo que apoye el tema, identificar la fuente. Siempre hay que referenciar en APA, acostúmbrense siempre. Bueno, eso es una cosa que en este curso es, o sea, hay que hacerlo porque se evalúa, ¿ok? En todos los casos, todos los trabajos. Herramientas de trabajo para esta parte, las mismas que ya le había comentado, pero aquí anexo los sitios web de universidades o centros de institutos de investigación, las revistas especializadas, los sitios oficiales de los gobiernos, esos son las web de los ministerios, por ejemplo. Mendeley. Entonces, de aquí que sacamos un documento con extracto referenciado a los puntos relevantes encontrados que apoyen nuestro punto. Y ese documento es el que ustedes ven ahí del lado derecho. Y el último paso es la elaboración de la ficha documental, que es justamente llenar ese documento para cada trabajo que hayan considerado importante. Como dice ahí, por lo general son entre 3 y 5 documentos, 3 y 5 trabajos que uno, digamos, los tiene como base. Así que el trabajo sería hacer como unas 3 o 5 fichas documentales. Escaneando y llenando, escaneando y llenando, escaneando y llenando. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer. Sirve para que el investigador tenga a la mano una especie de repositorio, un folder físico, porque muchos lo imprimen y lo tienen impreso, donde él tenga recopilado, digamos, los principales autores, la principal información que se encontró y pueda luego referenciar en su trabajo, porque acuérdense que la última fase es escribir un trabajo. Entonces, pueda referenciar en el trabajo los documentos que encontró más importantes. Y ahí caen entonces en lo que decía de las tesis, que tienen que tener documentos relevantes para mostrar en su bibliografía. Entonces, bueno, esto es parte de todo eso que estamos diciendo. Esas 7 fases, esos 7 pasos que están ahí, hay que hacerlos para cumplir. Estos 7 es para cumplir nada más la fase número 3. O sea, donde dice revisión de la literatura y del estado del marco teórico. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Si alguien va a hacer tesis, me imagino que ya se habrá investigado un poco sobre eso, habrá preguntado a sus compañeros, etc. Pero debe saber que en las tesis, uno de los capítulos de la tesis se llama marco teórico, así se llama, marco teórico. Y el marco teórico es
justamente un desarrollo escrito de esos documentos que nosotros consideramos más importantes. O sea, explicar qué dijo cada autor, de estos autores que ya comenté que son los principales, los relevantes, explicar cuál ha sido su estudio, a dónde ha llegado, qué cosas ha encontrado. Entonces, todo eso se coloca dentro de la tesis en un capítulo que se llama marco teórico. Y ahí debe explicarse todo eso. Y antes de poder hacerlo, hay que hacerlo a 7 fases o pasos para poder llegar hasta ahí.